Bendecimos al Creador del cielo y de la tierra, a Dios, a Yahweh, a Elohim y a nuestro Señor Yahshua HaMashiach y al Espíritu Santo, y le pedimos al Espíritu Santo que ministre nuestra vida, nuestra alma y nuestro corazón, y que nos enseñe su palabra a través de los versos de la Biblia que vamos a estar leyendo. Hoy vamos a estar estudiando un tema sobre la reflexión de la vida, que es muy corta. Y para eso vamos a estar estudiando, vamos a estar yendo al libro de Santiago y vamos a estar leyendo allí los versos de la Biblia. Vamos a ir a Santiago al capítulo 4, en el verso 14, vamos a ver qué es lo que nos enseña la palabra del Creador ahí. Y dice ahí: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactéis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y primeramente reflexionamos en estas palabras que dice la Escritura en este verso 14, y dice ahí: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y bueno, pensamos en eso y a veces no pensamos en eso, porque en realidad a veces vivimos la vida muy deprisa y estamos muy apegados a veces a actividades, nos afanamos a los hábitos y cuántas cosas hacemos, y a veces no disfrutamos nuestra propia vida, y a veces no le dedicamos tiempo al Creador del cielo y de la tierra, no estamos agradecidos con Él, y a veces estamos pensando solamente en nosotros. Como cuando dice la Biblia aquí: cuando no sabes lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina. Dice que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Y cuántas veces nosotros utilizamos los términos de iremos mañana, mañana haremos, mañana compraremos, mañana viajaremos? Y bueno, la vida no la tenemos comprada. Podemos dejar de vivir en un instante. Podemos estar durmiendo, podemos estar caminando, podemos estar manejando, y podemos morir en un instante. Entonces, una de las cosas que yo creo que en todo tiempo debemos de darle gracias al Creador del cielo y de la tierra, y debemos de poner nuestra vida en sus manos, porque no sabemos qué pasará más adelante, porque la vida de nosotros es un misterio y solamente Dios conoce el futuro. Entonces vamos a seguir leyendo más adelante, vamos a ir al Salmo 90 en el verso 10, lo que dice ahí el rey David, y dice ahí en el Salmo 90 verso 10, dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si en lo más robusto son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debe ser temido? Verso 12: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Y dice aquí en este Salmo 90 en el verso 10, dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si en lo más robusto son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Y vemos lo que dice aquí la Biblia, dice: porque pronto pasan y volamos. Y bueno, una de las veces, a veces nosotros no nos detenemos y vemos nuestra vida, vemos nuestro físico, y cada vez estamos perdiendo vida, o sea, nos estamos haciendo más viejos. Y como dice la Biblia aquí, dice: porque pronto pasan y volamos. Como dice en el libro de Santiago, son como neblina. Y en el verso 90:11 dice: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debe ser temido? En el Salmo 90 verso 12 dice:
enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Eso es lo que debemos de tener, sabiduría, para vivir esta vida, porque a veces lo que no tenemos es sabiduría. Y fíjense, vamos a ver más adelante, vamos a ver en el Proverbio 10, en el verso 27, lo que dice allí el rey Salomón. Y dice ahí: el temor de Elohim aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. El camino de Elohim es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Y bueno, aquí vemos en este libro de los Proverbios, en el capítulo 10 y comenzando en el verso 27, lo que la palabra nos dice. Y dice allí: el temor de Dios, o el temor de Elohim, aumenta los días, mas los años, dice, de los impíos serán acortados. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. En el verso 29 dice: el camino de Elohim es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. Verso 30: el justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. Verso 31: la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Y vamos a ir más adelante, vamos a utilizar el libro de los Deuteronomios, vamos a ir al capítulo 6, en el verso 2, lo que dicen las escrituras ahí. Y dice ahí, para que temas a Elohim, a Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados, para que lleguemos a los 70 años o a los 80 años. Porque dice la escritura aquí, estamos viendo en el libro de los Proverbios, y dice ahí, debemos de poner cuidado cuando estamos leyendo la escritura, porque dice ahí, en este libro de los Proverbios, dice que, aquí dice en el verso 27, dice: el temor de Elohim aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Entonces aquí vemos lo que nos enseña este verso. Dice aquí que el tener temor a Dios, el respetar a Dios, el guardar su palabra, eso es tener temor, respetar su palabra, obedecer los mandamientos. Aumentará los días, pero dice: mas los años de los impíos serán acortados. Y entonces estamos viendo en el libro del libro de los Deuteronomios lo que dice la escritura ahí. Dice: para que temas a Elohim tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados, sean alargados. Es lo que dice la escritura aquí. Guardando los mandamientos, guardando los estatutos, las ordenanzas de Dios, dice, para que tus días sean prolongados, sean alargados. Bueno, entonces es muy importante que guardemos los mandamientos y los pongamos por obra, porque eso es tener fe, guardar la palabra, mantenerse firme en la palabra. Vamos a seguir leyendo más adelante y vamos a ver lo que son los mandamientos. Bueno, hay veces que hay gente que no conoce los 10 mandamientos, y entonces tenemos que leer los mandamientos para que la gente sepa cuáles son los 10 mandamientos que están en el libro de los Éxodos, en el capítulo 20. Y vamos a ver lo que dicen los mandamientos ahí que tenemos que guardar. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Elohim tu Dios en vano, acuérdate del día de reposo para santificarlo, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh tu Dios te da. Y ahí vemos otra vez otra promesa de Dios, y está diciendo ahí: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh tu Dios te da.
Y luego el otro mandamiento dice: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás. Y una de las cosas que encontramos aquí es que daremos cuentas a Dios de nuestras acciones, sean buenas o sean malas. Porque un día vamos a dejar esta tierra y vamos a ir delante de la presencia de Dios y le vamos a dar cuenta de nuestras acciones. Entonces, mientras estamos aquí en la tierra, tomamos decisiones, sean buenas o sean malas, pero yo creo que para tomar decisiones siempre debemos de utilizar la Biblia, debemos de leer las Escrituras, y así debemos de tomar decisiones en nuestra vida para no tener consecuencias el día que estemos delante de la presencia del Creador del cielo y de la tierra. Y entonces ahora vamos a estar estudiando otro tema, porque ahorita estudiamos lo que es el hombre. El hombre es como la hierba, sus días florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Bueno, en esta hora estuvimos aquí estudiando esto, una reflexión sobre la vida que es muy corta. Ahora vamos a estar leyendo otro tema. Vamos a estar leyendo ahora sobre lo que son las fiestas que el Creador del cielo y de la tierra nos ha mandado que las estemos observando, que las conozcamos, y que bueno, a veces nosotros no estamos tan informados sobre lo que son las fiestas, en qué consisten las fiestas de Dios. Entonces vamos a estar estudiando hoy sobre las fiestas solemnes de Dios Elohim, porque esas fiestas serán proclamadas como santas convocaciones. Y eso está en el libro de los Levíticos, en el capítulo 23, en el verso 1, y ahí vamos a comenzar a estudiar esto sobre las fiestas, porque debemos de conocer más sobre las fiestas de Dios. A veces conocemos más sobre las tradiciones, más sobre lo que son cosas paganas, algo que realmente no tiene nada que ver con la Biblia, pero nosotros tenemos que estar relacionados con la palabra del Creador del cielo y de la tierra, porque hay una ordenanza que debemos de guardar sus mandamientos, y las fiestas son un mandamiento. Entonces ahí dice en el libro de los Levíticos, en el capítulo 23 y en el verso 1, y dice ahí: habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas: 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Yahweh en donde quiera que habites. Y una de las cosas primeramente que estamos viendo aquí en este primer verso del capítulo 23, y dice aquí: habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Elohim, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas: 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Yahweh en donde quiera que habites. Bueno, y yo creo que todas las religiones dicen que guardan el día de reposo, y muchas religiones, bueno, dicen que guardan el día primero de la semana, que es el domingo, pero la Biblia nos enseña y dice que el día séptimo es el sábado, porque el sábado es el día de reposo, es el Shabbat. Entonces, una de las cosas que dice la Biblia aquí, o sea, porque vamos a utilizar la escritura, no son pensamientos ni son nada de lo que a veces los teólogos o cuantas personas que estudian y quieren poner sus pues quieren agregarle o le quieren quitar a la escritura, pero nosotros debemos de leer la escritura y debemos de dejarnos llevar por lo que la escritura dice. Vamos a dejar afuera lo que son los rabinos, lo que son los maestros, lo que son los pastores, lo que es la gente que supuestamente conoce la escritura. Nosotros vamos a leer la escritura y vamos a obedecer la escritura, porque es la palabra de Dios, es la palabra del Creador. Entonces aquí en esta parte dice, en el verso 3, dice: 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Yahweh en donde quiera que habites. Entonces aquí la escritura nos enseña claramente que el día séptimo es el día que debemos de descansar, y luego la Biblia dice que es una santa convocación.
A veces nosotros no pensamos mucho y como bueno, no sabemos las raíces de las palabras, pero la palabra santa convocación, entonces cuando estudiamos la raíz de la palabra santa convocación, lo que quiere decir ahí es que tenemos que estar apartados para Dios. Entonces, para que nosotros entendamos que es estar apartados para Dios, es que tenemos que salir de las actividades, de las cosas que se hacen con rutina diariamente. Entonces nosotros tenemos que detenernos y tenemos que parar en el séptimo día y tenemos que meditar en la palabra, tenemos que estudiar la escritura, tenemos que pasar tiempo con el creador del cielo y de la tierra, porque es lo que la escritura está diciendo. Y dice ahí, en este verso 3, dice, 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, dice, y es santa convocación. Es santa convocación. Entonces cuando estudiamos esa palabra, como yo les dije, conocer la raíz de dónde viene la palabra santa, y vamos a encontrar que la palabra santa es algo apartado. Cuando en el tiempo del tabernáculo se hicieron los utensilios que están en el tabernáculo y después estuvieron en el templo, lo que fueron las copas, los platos, las cucharas, todo lo que se hizo ahí para uso del tabernáculo y del templo, eso estaba apartado solamente para Dios. O sea, solamente Dios utilizaba todo eso en un simbolismo de que eso estaba apartado, eso estaba santificado, eso se mantenía, como dice la palabra en hebreo, kadosh. Entonces una de las cosas que hay es que nosotros no entendemos la palabra santos, o sea, santo este día, será santo, será apartado, porque una de las cosas que nosotros entendemos es que nosotros tenemos una vajilla en la casa de platos, y esa vajilla de platos solamente fue apartada para que la usemos los humanos, porque los platos que tenemos en la vajilla no las utilizamos para las mascotas, o sea, los perros no comen en los platos y luego nosotros las usamos, o sea, como humanos. No, apartado es algo que solamente tiene un solo uso y es personal. Entonces lo que está diciendo la escritura aquí, este día está apartado y es una convocación santa, ningún trabajo debes de hacer en el día de reposo. Entonces eso es lo que debemos de entender. Porque si decimos que creemos en Dios y que amamos a Dios y que tenemos fe en Dios, pero no estamos obedeciendo a Dios, entonces simplemente nos estamos engañando, porque no estamos firmes en la escritura. Y el estar firmes es el mantenerse parados en un lugar firme, de que no nos movemos. Y entonces, si decimos que tenemos fe, nos mantenemos firmes en la palabra del Creador del cielo y de la tierra. Vamos a seguir leyendo, vamos a ir al verso 4, lo que dice la escritura ahí. Y ahorita estamos solamente hablando sobre el día de reposo y vamos a seguir estudiando sobre lo que son las fiestas. Y vamos a ver aquí en el verso 4, y dice ahí en el verso 4, estas son las fiestas solemnes de Yahweh, las convocaciones santas, dice, a las cuales convocaréis en su tiempo. En el verso 5 dice, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Yahweh. Entonces aquí es donde estudiamos sobre la Pascua, y dice aquí, dice en el verso 5, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Yahweh. O sea, no es la fiesta de la Pascua, no es la Pascua de los judíos, y no es la Pascua de Israel, es la Pascua de Yahweh. Entonces la fiesta es de Yahweh, porque muchas de las veces a veces tenemos un problema de que la gente está diciendo es que las fiestas son de los judíos, pero aquí la Biblia dice que la fiesta es de Yahweh. En este verso 5 dice, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Yahweh, para que nos quede bien claro, la Pascua es de Yahweh. Entonces dice ahí, dice en el primer mes, y el mes primero del año judío, del año hebreo es el mes de Aviv o el mes de Nisan. Ese es el primer mes del año bíblico. Entonces ahí está diciendo que el día 14 se celebrará la Pascua. Vamos a seguir leyendo en el verso 6 lo que dice ahí. Dice, y a los 15 días de este mes, dice, es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Yahweh. 7 días comeréis panes sin levadura. Y ahí estamos viendo lo que dice la escritura sobre la otra fiesta. Dice en el verso 6, dice, a los 15 días de este mes, dice, es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Yahweh. 7 días comeréis panes sin levadura. Y ahí tenemos la fiesta de los panes sin levadura. El día 15.
después del día 14. El día 14 es la fiesta de la Pascua y el día 15 es la fiesta de los panes sin levadura. Y dice, por 7 días comerás panes sin levadura. Y a veces nosotros decimos, bueno, pero ¿eso qué tiene que ver de no comer panes sin levadura? Lo que la Escritura nos enseña es que la levadura es el pecado, y el pecado lo tenemos que sacar de nuestras vidas. Entonces lo que tenemos que hacer es pensar, cuando se llega a este tiempo de estas fiestas, que debemos de sacar la levadura de la casa. Tenemos que sacar la levadura, tenemos que sacar el pecado. Porque muchas de las veces cuando estudiamos la Escritura, vamos a encontrar que tenemos muchos problemas, porque tenemos muchos hábitos, tenemos muchas costumbres. Tal vez sea el chisme, tal vez sea el robarte, tal vez sea el adulterio, la fornicación. No sabemos qué cosas están en nuestra vida. Entonces, cuando estudiamos la Escritura, nos vamos a dar cuenta que estamos mal delante de Dios. Entonces, en esta fiesta, dice la Escritura, a los 15 días de este mes, dice, es la fiesta solemne de los panes sin levadura. Dice a Yahweh, 7 días comerás panes sin levadura. Entonces la levadura es la maldad que tenemos que sacar de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestra familia. Y dice en el verso 7, vamos a seguir leyendo. Dice, el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Y en el verso 8 dice, y ofreceréis a Yahweh 7 días, dice, ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y vamos a seguir leyendo en el verso 9 y dice ahí, y habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, dice, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Ya aquí tenemos la otra fiesta de las primicias de los frutos. Aquí tenemos la otra fiesta, es la tercera fiesta ya. Dice, traerás al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y muchas de las veces podemos decir, bueno, pero ahora como yo no siego maíz, yo no tengo nada que ofrecer como frutos a Dios. Bueno, pero una de las cosas que podemos ofrecer de los bienes, de las cosas que nosotros estamos ganando, porque nosotros trabajamos y recibimos un salario, entonces nosotros podemos ofrecerle a Dios. Y a veces, bueno, si decimos, bueno, pero es que los ministros son unos rateros o no lo quiero llevar a la iglesia, bueno, entonces lo que tiene que hacer, entonces usted puede ver una persona necesitada, puede ver una persona que tiene necesidad, que tal vez vive en la calle, tal vez una familia que tiene una necesidad porque no tiene recursos. Bueno, allí está la oportunidad para dar las primicias. Entonces, una de las cosas que siempre lo que Dios quiere que hagamos es que estemos ayudando al prójimo, porque si el mandamiento dice que amarás a Dios sobre todas las cosas y también amarás a tu prójimo como a ti mismo, la Escritura nos está enseñando que debemos de ayudar, no simplemente debemos que estamos guardando todo para nosotros. No, Dios dice, tienes que ayudar a tu prójimo. Entonces, en esta parte estamos viendo sobre los primeros frutos que se deben, dice, de traer. Dice, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y dice en el verso 11, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Yahweh para que de 6 aceptos el día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto, dice, en holocausto a Yahweh. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Yahweh en olor gratísimo, y su libación será de vino la 4ª parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda a vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Y vamos a ver lo que dice en el verso 15, y ahí dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Elohim, a Yahweh. Y dice aquí en esta parte, esta es la 4ª fiesta que tenemos.
la cuarta fiesta que fue cumplida, y cuando vino nuestro Mesías, Él estuvo en las 4 fiestas. Entonces aquí vemos en esta parte que la Escritura dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida 7 semanas, dice, cumplidas serán hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahweh, a Elohim. Y aquí dice la Escritura que ese es el día de las 7 semanas y esa es la fiesta del Pentecostés. Cuando escuchamos la palabra Pentecostés, es una palabra griega que solamente fue traducida del hebreo al griego. Pero bueno, nosotros si utilizamos las Escrituras como dicen aquí, dice que son 7 semanas o son 50 días y esa es la fiesta del Pentecostés, en el tiempo en que fue entregada la Torá, en el cerro del Sinaí. Y vamos a seguir leyendo en el mismo capítulo, y vamos a estar yendo al verso 17, y ahí dice, de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, dice, cocidas con levadura como primicia para Yahweh, y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, un becerro de la vacada, y 2 carneros serán holocausto a Yahweh con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Yahweh. Verso 19, ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Verso 20, y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Yahweh con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa sagrada a Yahweh para el sacerdote. Verso 21, y convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo es donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Verso 22, cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega para el pobre y para el extranjero, la dejarás, yo Yahweh vuestro Dios. Dice ahí también, o sea, como la Escritura nos enseña aquí en esta parte, Yahweh, Dios, también Él tiene cuidado de los pobres, de los huérfanos, de las viudas y de los extranjeros, porque aquí dice, cuando ciegues la cosecha de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega para el pobre y para el extranjero, la dejarás, yo Yahweh vuestro Dios. Y eso es lo que dicen, yo te mando que hagas esto, no recojas todo el fruto de tu tierra hasta el último rincón, tienes que dejar para el pobre, para el extranjero, para el huérfano, para la viuda. Entonces vamos a seguir leyendo aquí en el verso 23 y dice, y habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, dice, en el mes séptimo al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Bueno, y aquí vemos la otra fiesta que tenemos, la fiesta número 5, y en esta parte dice, en este verso 23, y habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo al primero, dice, el primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Y una de las cosas que encontramos aquí, que en el séptimo mes del mes bíblico, en el primer día del mes séptimo, se tiene que descansar. ¿Y por qué tenemos que descansar? Porque dice ahí, dice que es una santa convocación, es una conmemoración, y dice que en ese día se toca el shofar, se toca la trompeta. Y más adelante vamos a estar leyendo por qué se tocan las trompetas, por qué hay un toque de trompeta en ese día, que tiene un simbolismo con la venida del Mesías, de nuestro Señor, de nuestro Salvador, y por qué tenemos que conocer sobre esta fiesta. Entonces vamos a seguir leyendo, vamos a ir hasta el verso 26 y vamos a seguir leyendo sobre
sobre esta fiesta. Y dice, también habló Yahweh a Moisés diciendo, dice, en el verso 27, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, tendréis santa convocación. Y en el mes séptimo, el día 10, dice, será el día de Yom Kippur, será el día de expiación, dice, y tendréis santa convocación. Dice, aquí la escritura dice, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, el día de Yom Kippur, el día del perdón. Entonces, una de las cosas que se tiene que hacer en ese día, tenemos que pensar, porque en los judíos, en el Viejo Testamento, hace 2000 años atrás, ellos estaban todavía haciendo todo esto como una práctica, como un ejercicio sobre lo que sería cuando el Mesías viniera. Pero una de las cosas que tenemos todavía en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, es que un día la Biblia dice que va a juzgar a todos. Dice la Escritura que Dios nos va a juzgar a todos. Entonces, en ese día que Dios nos va a juzgar a todos en el mundo, a los muertos y a los vivos, nos vamos a presentar delante de Yahweh. Y es el día de la expiación, es el día del perdón. En ese día, muchas personas van a ir al infierno, otros se van a salvar. Entonces, una de las cosas que tenemos que pensar es que en este día, en el día 10 del séptimo mes, en ese día tenemos que pensar, en ese día tenemos que meditar, en ese día tenemos que poner bien nuestra vida. Si hemos ofendido, si hemos robado y tenemos algún problema con alguna persona, en ese día, en el día del perdón, tenemos que estar bien con Dios, porque en el tiempo pasado lo que se hacía es que las personas que asistían al templo de Jerusalén en el día 10, en el día del perdón, y eran encontrados culpables de que no se habían arrepentido, lo que ocurría es que acarreaban maldición, eran maldecidos para el otro año que venía, y las personas que se habían arrepentido, ellos alcanzaban la bendición de Dios. Entonces, una de las cosas, lo que la Escritura nos enseña es que un día Dios nos va a separar, o sea, los malos en un lado y los que han hecho lo bueno, los que se han arrepentido, los que han dejado de hacer el mal, estarán en otro lado. Entonces, el día del perdón, el día de Yom Kippur, es un día muy serio, y ese día va a llegar. Como estuvimos leyendo al principio de esta enseñanza, la vida es muy corta, la vida es como una neblina que se aparece y luego se desaparece. Entonces nosotros tenemos que hacer algo si nuestra vida no está ordenada. En el mes séptimo y el día 10, esta es una práctica que se tiene que hacer y se tiene que estar ejercitando la gente, de que ese día tenemos que pensar si estamos bien delante de Dios o estamos mal. Pero el día del perdón, ese día tenemos que presentarnos delante de Dios y vamos a salir inocentes o vamos a salir culpables. Una de las cosas que yo les digo es que si aceptamos a nuestro Señor Yahshua HaMashiach, al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, y le pedimos perdón a Dios, que nos perdone de nuestros pecados, Él nos perdona si nosotros confesamos que hemos ofendido a Dios, porque lo hemos ofendido. Entonces, una de las cosas que cuando vamos a este día, del día del perdón, vamos a ser salvos y no vamos a ser condenados, porque eso es lo que significa una reflexión. La Escritura nos enseña aquí y dice que es una santa convocación, y dice más adelante, dice, y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Verso 28, ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, es día del perdón, es el día de Yom Kippur. Dice, reconciliaros delante de Yahweh, vuestro Dios, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo, y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestra alma, comenzando a los 9 días del mes, en la tarde, de tarde a tarde, guardaréis vuestro reposo. En el día de Yom Kippur, en el día del perdón,
lo que nos enseña la escritura aquí dice, afligiréis vuestra alma. Y cuando estudiamos sobre qué es afligir el alma, lo que es entrar en ayuno de una tarde a tarde. Pueden ser desde las 6 de la tarde hasta el otro día a las 6 de la tarde. Ese es un ayuno de tarde a tarde, de 24 horas. Entonces la escritura dice, en ese día te afligirás, en ese día te afligirás y pedirás perdón al Creador del cielo y de la tierra para que seas perdonado. Entonces eso es lo que tenemos que hacer en el día de Yom Kippur. Tenemos que entrar en ayuno y tenemos que estar meditando y tenemos que pedirle a Dios, perdóname porque te he fallado. Todos le hemos fallado. La Biblia dice que todos hemos pecado. Pues son de las cosas que en ese día es muy importante. Entonces vamos a seguir leyendo, vamos a ver más adelante lo que dice el verso 33, y ahí dice, y habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos, dice a Yahweh, por 7 días. Y aquí dice en este verso, dice 34, dice, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Yahweh por 7 días. Y lo que encontramos aquí es la fiesta número 7. ¿Qué es lo que ocurre? Que en esta fiesta dice aquí, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Yahweh por 7 días. Y aquí tenemos la enseñanza de los 7 días, de los 7 años de las bodas del Cordero, que estamos en la fiesta y estamos con el Cordero. Entonces ese día estamos en pura fiesta, estamos de gozo, estamos en fiesta con Yahweh, con el Creador del cielo y de la tierra. Pero primeramente lo que tenemos que hacer cuando llega el día de las trompetas, es que el día de las trompetas entramos a pensar y a reflexionar de que se llegó el día en que nos vamos a presentar delante de la corte y que vamos a ser juzgados. Y si fuimos perdonados, entonces vamos a pasar a la fiesta de los tabernáculos. Y si no pasamos a la fiesta de los tabernáculos es porque nos quedamos presos. O sea que no pasamos el examen y nos quedamos reprobados, y lo único que pasó es que vamos a ir a un castigo. Y el castigo es el infierno. Entonces una de las cosas que tenemos que pasar el examen en el día del perdón, en el día de Yom Kippur, el día que vamos a la corte. Ese día tenemos que salir inocentes porque vamos a ir a las fiestas de los 7 días. Y esos son las fiestas del Cordero, porque el Cordero estará ahí. Por eso las Escrituras nos enseñan en Mateo 24 que el Cordero, dice que los ángeles, tocarán las trompetas, y él levantará a todos los escogidos, a todos los que han obedecido a la palabra de Dios, y dice que estaremos con él. Entonces luego en Mateo 25, ahí dice que el rey se sentará para juzgar a todas las naciones, a los muertos y a los vivos. Entonces una de las cosas que la Escritura nos enseña bien claro, que en Mateo 24 el Mesías se lleva a los creyentes, y luego en Mateo 25 nos enseña que es el día del juicio, el día de Yom Kippur. Y entonces ahí está exactamente lo que ocurre en el Nuevo Testamento y cómo está esta fiesta. Entonces vamos a seguir leyendo. En el verso 35 dice, el primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Dice, el octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Estas son las fiestas solemnes de Yahweh, dice, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Yahweh. Dice, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Verso 38, además de los días de reposo de Yahweh, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbréis dar a Yahweh. Verso 39, dice, pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis regocijado, dice, el fruto de la tierra, haréis fiesta, dice, a Yahweh por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo.
Dice, y tomaréis dice, el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos, dice, y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Yahweh, dice, vuestro Dios, por 7 días, y le haréis fiesta a Yahweh por 7 días, cada año será estatuto perpetuo, dice, por vuestras generaciones, dice, en el mes séptimo lo haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días, dice, todo natural de Israel, dice, habitará en tabernáculos, para que sepan para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Yahweh vuestro Dios. Así habló a Moisés a los hijos de Israel sobre la fiesta solemne de Yahweh. Y una de las cosas a veces podemos pensar y decir, bueno, pero es que todo eso es para los judíos. Y vamos a ver lo que dice en el libro de los Efesios en el capítulo 2 y en el verso 12. Y ahí dice el apóstol Pablo así. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre, dice, de nuestro Mashiach o de Cristo, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces aquí la escritura dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, sin Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y en el verso 13 dice, pero ahora en Mashiach, Yahshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de nuestro Mesías. Aleluya, amén, le damos gracias a Dios. Entonces ahora nosotros también tenemos que estar participando en las fiestas y no tenemos que estar diciendo que eso es de los judíos. La Biblia dice aquí, porque Él dice en el verso 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared de intermedia de separación. Entonces ya no hay pared en medio, que está en medio, separando a los judíos y separando a los extranjeros. No, ahora es un solo pueblo, porque el Mesías, por la sangre del Mesías, venimos a formar parte del pueblo de Israel. Y ahora también estamos en los pactos y estamos en las promesas que se le hicieron al padre Abraham. Entonces ahora nosotros también tenemos que conocer de estas fiestas y tenemos que ponerlas por obra. Tenemos que conocer estas fiestas porque, como yo les dije, cuando venga nuestro Mesías, la Biblia dice que el shofar y las trompetas sonarán. Bueno, mientras hemos estudiado esta enseñanza sobre las fiestas de Yahweh, las fiestas de Dios, vamos a pasar a otra enseñanza, porque en esta grabación que estamos haciendo hoy, vamos a poner tres temas, porque también voy a estar compartiendo lo de Yom Teruah, el día de la proclamación, el día de las trompetas, el día que se toca el shofar, y ese día es día de salvación, porque la escritura dice aquí, día de salvación, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos. Eso es lo que dice la escritura aquí. Y estamos viendo en Mateo 24, en el verso 29, y vamos a ver lo que dice ahí en el verso 29, y ahí dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Bueno, y aquí en Mateo 24, en este verso 29, podemos ver exactamente el toque del shofar, el toque de las trompetas, y que ocurre exactamente en el séptimo mes del año bíblico. Entonces, para que estemos más informados, tenemos que estudiar más las escrituras, tenemos que apegarnos más a las escrituras y las tenemos que estudiar.
No tenemos que estar siguiendo las mentiras que dicen los rabinos, o los maestros, o los pastores, o los que no quieren que aprendamos las escrituras. Pues aquí en esta parte vamos a ir al libro de los Corintios, vamos a ir a Primera de Corintios, al capítulo 15, en el verso 52, y ahí dice: en un momento y abrir y cerrar de ojos, dice, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, dice, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y aquí el apóstol Pablo nos está enseñando y dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y vamos a ver más adelante lo que dice el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4 y en el verso 13, y ahí dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezquéis como los otros que no tienen esperanza. Verso 14: porque si creemos que Yahshua murió y resucitó, así también traerá Yahweh con Yahshua a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Yahweh, descenderá del cielo, y los muertos en Mashiach resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Bendito sea nuestro Creador del cielo y de la tierra. Le damos gracias a nuestro Padre, le damos gracias a Yahweh, le damos gracias a nuestro Señor Yahshua Mashiach por la salvación, porque Él es el que nos ha dado la salvación. No teníamos salvación, no teníamos esperanza. Entonces, una de las cosas que vamos a ver más adelante en el libro, en Segunda de Tesalonicenses, vamos a ver lo que dice en el capítulo 1, vamos a ver ahí acerca de lo que dice el apóstol Pablo, comenzando en el verso 1, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Yahshua Mashiach y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Vamos a ver más adelante en el verso 3, y dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros, dice, os decía esto. Verso 6, y dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su tiempo, dice, a su vez sea quitado del medio. Verso 8: entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Verso 9: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y con señales y prodigios mentirosos. Verso 10: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Y aquí en este verso 10 vamos a hacer una reflexión de lo que dice la Escritura. Y dice aquí, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, fíjense, mientras tenemos la oportunidad y escuchamos esta enseñanza, vamos a ver cómo está basada nuestra creencia, cómo está basada nuestro pensamiento, cómo decimos que nosotros creemos y que obedecemos y que tenemos fe a Dios.
Y dice aquí, en este verso 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Tenemos que recibir el amor de Yahweh, el amor de Dios, y el amor de Dios es nuestro Mesías. Nuestro Mesías, Él es el amor de Dios. Y es porque Él fue el único que dijo, bueno, yo voy a la cruz a pagar el pecado de este mundo, de esta gente pecadora. Él fue a la cruz y Él recibió los 40 azotes que fueron ordenados por Pilatos. Fíjense, siendo inocente nuestro Mesías, Él fue condenado y fue azotado con 40 azotes. Fíjense, y no se encontró culpa, no se encontró engaño en Él. Fíjense, y por eso, si nosotros no recibimos ese amor de nuestro Mesías, lo único que va a pasar es que vamos a ser condenados. Vamos a ver en este verso 11, dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, dice aquí. En el verso 13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, a Yahweh, respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Yahshua HaMashiach, o de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. Y dice aquí la Escritura, en el verso 15: así que, hermanos, estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. Y dice la Escritura aquí claramente, dice: así que, hermanos, estar firmes. Entonces, si tenemos fe, tenemos que obedecer la palabra de Dios, tenemos que estar firmes. Firmes. ¿Y qué dice? ¿Qué es lo que Dios nos dice en las Escrituras? Que tenemos que guardar los mandamientos para conocer más de Dios. Porque fíjense, dice nuestro Mesías: si tú me amas, guardarás mis mandamientos. Porque es la única manera de saber. Una persona, cuando ama a alguien, está dispuesto a hacer algo. Pero cuando una persona no ama a alguien, no hace nada por esa persona. Fíjense. Entonces, si el Mesías, Él dijo que nos amaba, porque es el buen pastor, Él dio su vida, Él fue a la cruz del Calvario, Él recibió los azotes, los 40 azotes por nosotros. Entonces ahora nosotros tenemos que responder a ese amor, no por obligación, no por amenaza, es por amor, porque todo se hace por amor, nada se hace obligado, porque entonces no hay nada. Entonces vamos a ver cómo se obtiene la salvación, porque a veces llegamos al final de la enseñanza, llegamos al final del mensaje, y entonces lo que tenemos que hacer, tenemos que decirle a la gente cómo obtiene la salvación. Y para eso vamos a ir al libro de los Hechos y vamos a ver lo que dice el apóstol Pedro en el capítulo 2, en el verso 38, y ahí dice el apóstol Pedro: Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios Yahweh llamare. Entonces, primeramente dice el apóstol Pedro lo que tiene que hacer una persona para salvarse en el día de Yom Kippur, en el día en que es el día del juicio, el día de la corte, el día en que nos presentamos delante de Dios en ese juicio, para pasar a las fiestas de los tabernáculos, para estar en las bodas del Cordero, tenemos que pasar esta corte. Entonces el apóstol Pablo dice: para que tú puedas salvarte de ese juicio de Yom Kippur, dice, primeramente te tienes que arrepentir. Te tienes que arrepentir. Y arrepentirse es apartarse. Es ya no volver a hacer lo malo. Es dejar las cosas que son malas. Y luego dice más adelante, dice, y también te tienes que bautizar. Bautizarte en agua. Es un paso de santificación. Es en obediencia, para mostrar humildad. Fíjense. Entonces, ¿qué es lo que dice más adelante? Cada uno de vosotros, dice, en el nombre de Yahshua HaMashiach, o en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibirás el don del Espíritu Santo. Cuando una persona hace este acto en obediencia, deja su arrogancia y deja su orgullo,
se arrepiente, se bautiza en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y luego recibe al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos va a dar la facultad y nos va a dar el poder para abandonar el pecado, para abandonar las cosas malas. Entonces aquí dice el apóstol Pedro, arrepiéntase y bautícese en el nombre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach y recibirán el don del Espíritu Santo, porque esta promesa, dice, es para vosotros, dice, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Yahweh, nuestro Elohim, llamare. Y hoy, bueno, hemos estudiado este tema y espero que haya sido de bendición y espero que reflexionemos. Los días son tan malos y necesitamos estar cerca del Creador del cielo y de la tierra. Que Yahweh los bendiga. Amén.